Tigres serían titulares en Rayados. Empezamos. Ángel Correa, actualmente sería titular en Rayados. Sí. André Pierre Guignac, actualmente sería titular en Rayados. No, para nada. Bruneta. Tal vez sí. Fernando Gorriarán. Sí, también. Y ya por último, Nahuel Guzmán. No, ¿No? ¿Te quedas con Mele? con Mele. Excelente. Pues empezamos. Actualmente, Ángel Correa. Titular. Sí, titular. Titular. Guignac, actualmente sería titular en Rayados. Actualmente no. Perfecto. Bruneta. Titular. Fernando Gorriarán. Titular. Y por último, Nahuel Guzmán. No, suplente. Mele. Mele arriba de Nahuel. Fácil, difícil, Si güey. tienes a los dos, ¿quién es el titular? ¿Mele o Nahuel? Actualmente. No, Mele, güey, por la edad. Pues empezamos. Ángel Correa. Actualmente. Sí. Sí, actualmente Sí. sería titular. Actualmente, Guignac sería titular en Rayados. Güey, para nada. No. Bruneta. No, tampoco. Fernando Gorriarán. Nada. Y por último, Nahuel Guzmán. No, yo creo que con Mele no, güey. Acá de llegar se le ve bien, no creo. Gente, empezamos. Ángel Correa. Titular. Guignac. Banca. Fernando Gorriarán. Banca. Juan Bruneta. Titular. Y por último, Nahuel Guzmán. Titular. Venga. Esos son mis rayados. Todos, Mira. Guignac, suplente. Banca, vámonos. Vámonos. Como está y en las condiciones en que está, mejor que cualquier delantero que tiene Monterrey ahorita. Pero no pueden Ya decir que acabó. Nahuel. No pueden decir que Nahuel no. Nahuel, así es. Así somos los rayados. Más que. Así somos los rayados. Más que todo. Según Multimedios Deportes, la victoria de Rayados sobre Mazatlán por 3-2 no solo dejó emociones fuertes en la tribuna y 3 puntos de oro en la tabla, también encendió un tema que ya se venía cocinando, el futuro de Héctor Moreno. El gigante de acero explotó de alegría, porque el equipo parecía tener todo bajo control con una ventaja de 2 goles, pero los cañoneros apretaron en la recta final y pusieron a todos a sufrir pidiendo la hora. Al final, triunfo rayado y boleto directo a la parte alta de la tabla. Segundo lugar, empatados con Pachuca, mandando el mensaje claro de que el equipo de Domenech Torrent ya está metido en la pelea seria por el liderato. Pero entre tanta emoción, hubo una señal clarísima. Héctor Moreno no jugó ni un minuto. Sí, el histórico defensor mexicano volvió a quedarse en la banca, viendo desde afuera cómo sus compañeros se partían el alma por la victoria. Y esto, para muchos, es la confirmación de que sus días en Monterrey están contados. Hace semanas ya se hablaba de su salida, incluso cuando parecía que no renovaría contrato. Sin embargo, Moreno extendió su vínculo con Rayados, pero el tiempo en cancha ha sido mínimo en este torneo. Y ayer, contra Mazatlán, la decisión de Torrent fue tajante. Prefirió otras opciones en la defensa, dejando al veterano fuera de foco. Todo pinta para que enero sea el mes de la despedida. El plan, según se comenta, sería cerrar su carrera en Pumas, el club donde arrancó y al que le tiene un cariño especial. Sería un cierre de ciclo con mucha nostalgia para uno de los grandes defensas mexicanos de los últimos tiempos. La neta es que Monterrey está en plena renovación, apostando por piernas frescas, mientras que figuras como Moreno parecen ya no tener cabida. Y aquí viene lo bueno, afición. Deberían los Rayados dejar ir a un referente como Héctor Moreno en enero, aunque su experiencia pudiera pesar en la liguilla. O ya es momento de soltarlo y pensar de lleno en el futuro del club. Según Multimedios Deportes, el enredo con Esteban Andrada en Monterrey se volvió de esos casos que mezclan grandeza, polémica y hasta un poquito de novela mexicana. Un portero que costó nada menos que 112 millones de pesos a los Rayados, llegando directamente de Boca Juniors. Ahora se encuentra en una situación impensable para cualquier estrella, sin espacio en el equipo, sin registro en la Liga MX y sin un destino claro para seguir su carrera. Cuando Andrada llegó, la afición rayada creía que sería la muralla definitiva, el tipo capaz de detener cualquier ataque rival. Y durante un tiempo lo fue, mostró seguridad y tuvo buenos momentos. Pero el fútbol es cruel, y con la llegada de Domenech Torrent, todo cambió drásticamente. El nuevo técnico no dudó, apostó por otro portero de su confianza y dejó al argentino totalmente fuera de los planes. Una decisión dura, pero que demuestra la autoridad de Torrent en el vestidor. La directiva, por supuesto, no iba a dejar un activo tan caro parado sin intentar alguna salida. Movieron contactos, abrieron conversaciones y pronto apareció un interesado, el Al Najma, de Arabia Saudita. La propuesta salarial era buena, pero vino el problema. El club árabe quería pagar mucho menos de lo que Monterrey desembolsó. Y todos sabemos que en Nuevo León no se regala un jugador. El valor tiene que ser respetado.
Monterrey no negocia en modo liquidación. Para complicar más la historia, el propio Andrada no quiso aceptar cualquier oferta. Rechazó la salida al Al-Najma y, pese a sondeos desde Argentina, mantuvo su deseo de quedarse en México. Pero esa decisión tiene un precio. Tendrá que quedar separado, sin jugar partidos oficiales, al menos hasta la ventana de invierno en diciembre. Un escenario delicado tanto para el jugador, que necesita ritmo, como para la directiva, que ve millones invertidos sin retorno en la cancha. Al final, esta situación refleja también la grandeza de Monterrey. Pocos equipos en el país pueden darse el lujo de mantener a un jugador de este calibre sin usarlo. Los rivales hasta se ríen del caso, pero la verdad es que solo un gigante como los Rayados puede asumir este tipo de decisión. Torrent, por su parte, manda un mensaje claro. Aquí no importa cuánto costó. Quien juega es quien convence en los entrenamientos y entrega dentro de la cancha. Y tú, afición, ¿vale la pena mantener a Andrada parado hasta que alguien pague el precio justo? ¿O Monterrey debería ceder y venderlo más barato para acabar con este dolor de cabeza? Según En Juego Deportes y la info de Diego Armando Medina, en el campamento de los Rayados hay un tema que ya no se puede seguir posponiendo. El 9 que compita con Germán Berterame. Porque sí, afición, Monterrey tiene plantel de sobra en casi todas las líneas. Pero arriba hace falta ese artillero que marque diferencias, que huela el gol en cada jugada y meta miedo en cada estadio. La directiva encabezada por José Antonio Noriega lo sabe, y por eso ha tocado varias puertas. El problema es que no todas se han abierto. Borja Mayoral prefirió quedarse en Europa, mientras que Borja Iglesias decidió seguir en la primera división de España. Dos portazos que dejaron claro que no será nada fácil traer un delantero de primer nivel desde el viejo continente. Por eso, la mirada empieza a voltear hacia la misma Liga MX, y ahí aparece un nombre que ya encendió los rumores: Diver Cambindo, delantero colombiano que actualmente juega con los Rayos del Necaxa. Su arranque con los hidrocálidos fue prometedor, incluso peleando por el liderato de goleo. Pero su presente no es tan brillante. Atraviesa una mala racha y el viernes pasado, ante León, se calentó con su propia afición después de ser abucheado. Las cámaras lo captaron haciendo una seña extraña, dejando claro que la relación con los hinchas está fracturada. Y aquí viene lo fuerte: Cambindo no es un jugador barato. Con contrato hasta 2027, su carta ronda los 6.5 millones de euros. Una inversión considerable, pero Monterrey podría afrontar sin problemas, porque este club está hecho para traer a los que marcan diferencia. Además, Fernando Gago todavía confía en que el colombiano recupere la pólvora, algo que en un entorno ganador como Rayados podría pasar más rápido de lo que muchos piensan. La realidad es clara: Monterrey necesita un killer, alguien que le pelee el puesto a Berterame y le dé todavía más fuerza a un ataque que ya mete miedo. Y Cambindo, con toda su rebeldía y ese pique con su afición, pinta como candidato a darle ese extra de hambre que Torrent quiere en su equipo. Ahora, la pregunta para ti, Rayado de corazón: ¿te ilusiona ver a Cambindo vestido de albiazul? ¿O Rayados debería apuntar todavía más alto y buscar un delantero de cartel internacional? Según TV Azteca, en Monterrey se mueve una historia de esas que pocos vieron venir y que tiene a toda la afición rayada con la mirada puesta en el mercado. El nombre de César Chino Huerta sonaba fuerte como refuerzo albiazul, pero ahora otro mexicano de peso pesado podría ganarle el lugar: Orbelín Pineda. El caso es así: Huerta era visto como la gran opción para llegar al Gigante de Acero, incluso con la titularidad casi asegurada en un plantel que exige rendimiento inmediato. Pero el jugador de Pumas no termina de decidirse a volver a México. Su prioridad, según cuentan, es quedarse en Europa con el Anderlecht de Bélgica. Y mientras él duda, Rayados no se detiene. Aquí aparece Orbelín, el mediocampista que brilló en Grecia con el AEK de Atenas y que ya tuvo experiencia en España. Estaría en la órbita del Monterrey. Y ojo, porque a diferencia del chino, Pineda sí quiere regresar a la Liga MX, con la mira puesta en llegar en plenitud al Mundial 2026. Eso lo convierte de golpe en una alternativa real para los Rayados. Claro, no todo es sencillo. Mientras Huerta sería una operación más accesible, con Orbelín el tema es otro. Su valor de mercado supera los 12 millones de euros, cifra que el AEK exige y que antes espantó a clubes como Chivas y Cruz Azul, quienes soñaban con traerlo de vuelta. Pero si hay un equipo en México con la chequera y la ambición para dar ese golpe, ese es el Monterrey. El dilema para la directiva albiazul es claro: arriesgarse por la incertidumbre de Huerta, que no garantiza volver, o apostar fuerte por Orbelín, que ya levantó la mano y quiere regresar, aunque eso signifique pagar un precio millonario. Y aquí viene lo más sabroso: afición. ¿Prefieres que Rayados apueste por el talento joven y más barato del chino Huerta,
o que saque la billetera a lo grande y traiga a Orbelín Pineda como fichaje bomba para el Apertura 2025. Según el periodista Nahuel Ferreira, el exentrenador de Rayados, Martín de Michelis, volvió a meterse en el ojo del huracán. Y no por lo que hizo en la cancha, sino por una polémica extradeportiva que explotó en Argentina y que inevitablemente salpica en México tras su breve paso por Monterrey. Resulta que de Michelis habría llevado a su amante nada menos que a una concentración, usando las instalaciones de River Plate como si fueran un hotel particular. Una situación que no solo desató un escándalo mediático en Buenos Aires, sino que dejó su imagen todavía más desgastada en el mundo del fútbol. Y claro, la noticia no tardó en llegar a la afición rayada, que ya lo veía con malos ojos después de su salida. Hoy el argentino está sin equipo y sin rumbo fijo. Durante unos días se habló fuerte de que el Bayer Leverkusen lo tenía en la mira tras dejar Monterrey, pero al final el conjunto alemán optó por Erik ten Hag y cerró la puerta. Así que de Michelis quedó libre, cargando con rumores, polémicas y un futuro que cada vez se ve más incierto. Mientras tanto, en Monterrey la historia es distinta. La directiva dio un golpe de timón y apostó por Domenech Torrent, un entrenador que llegó con la misión clara: reivindicar el proyecto, pelear otra final y esta vez no dejarla escapar. Hasta ahora, la apuesta empieza a dar frutos, porque los Rayados marchan en segundo lugar de la tabla general, respirándole en la nuca al líder y mandando el mensaje de que quieren liguilla directa y protagonismo total. El contraste es brutal. Mientras de Michelis se hunde en polémicas personales, Rayados se levanta con fuerza y se enfoca en volver a la cima. Y aquí queda la pregunta para la hinchada albiazul. ¿Creen que la etapa de Michelis en Monterrey fue un fracaso anunciado, o simplemente un capítulo oscuro que ya quedó enterrado con Torrent al mando? Según Multimedios Deportes, la victoria de Rayados sobre Mazatlán por 3-2 no solo dejó emociones fuertes en la tribuna y 3 puntos de oro en la tabla, también encendió un tema que ya se venía cocinando: el futuro de Héctor Moreno. El gigante de acero explotó de alegría, porque el equipo parecía tener todo bajo control con una ventaja de 2 goles, pero los cañoneros apretaron en la recta final y pusieron a todos a sufrir pidiendo la hora. Al final, triunfo rayado y boleto directo a la parte alta de la tabla. Segundo lugar, empatados con Pachuca, mandando el mensaje claro de que el equipo de Domenech Torrent ya está metido en la pelea seria por el liderato. Pero entre tanta emoción, hubo una señal clarísima: Héctor Moreno no jugó ni un minuto. Sí, el histórico defensor mexicano volvió a quedarse en la banca, viendo desde afuera cómo sus compañeros se partían el alma por la victoria. Y esto, para muchos, es la confirmación de que sus días en Monterrey están contados. Hace semanas ya se hablaba de su salida, incluso cuando parecía que no renovaría contrato. Sin embargo, Moreno extendió su vínculo con Rayados, pero el tiempo en cancha ha sido mínimo en este torneo. Y ayer, contra Mazatlán, la decisión de Torrent fue tajante. Prefirió otras opciones en la defensa, dejando al veterano fuera de foco. Todo pinta para que enero sea el mes de la despedida. El plan, según se comenta, sería cerrar su carrera en Pumas, el club donde arrancó y al que le tiene un cariño especial. Sería un cierre de ciclo con mucha nostalgia para uno de los grandes defensas mexicanos de los últimos tiempos. La neta es que Monterrey está en plena renovación, apostando por piernas frescas, mientras que figuras como Moreno parecen ya no tener cabida. Y aquí viene lo bueno: afición. ¿Deberían los Rayados dejar ir a un referente como Héctor Moreno en enero, aunque su experiencia pudiera pesar en la liguilla? ¿O ya es momento de soltarlo y pensar de lleno en el futuro del club? Según Multimedios Deportes, el enredo con Esteban Andrada en Monterrey se volvió de esos casos que mezclan grandeza, polémica y hasta un poquito de novela mexicana. Un portero que costó nada menos que 112 millones de pesos a los Rayados, llegando directamente de Boca Juniors, ahora se encuentra en una situación impensable para cualquier estrella, sin espacio en el equipo, sin registro en la Liga MX y sin un destino claro para seguir su carrera. Cuando Andrada llegó, la afición rayada creía que sería la muralla definitiva, el tipo capaz de detener cualquier ataque rival. Y durante un tiempo lo fue, mostró seguridad y tuvo buenos momentos. Pero el fútbol es cruel, y con la llegada de Domenech Torrent, todo cambió drásticamente. El nuevo técnico no dudó, apostó por otro portero de su confianza y dejó al argentino totalmente fuera de los planes. Una decisión dura, pero que demuestra la autoridad de Torrent en el vestidor. La directiva, por supuesto, no iba a dejar un activo tan caro parado sin intentar alguna salida. Movieron contactos, abrieron conversaciones y pronto apareció un interesado, el Al Najma, de Arabia Saudita. La propuesta salarial era buena, pero vino el problema. El club árabe quería pagar mucho menos de lo que Monterrey desembolsó, y todos sabemos que en Nuevo León no se regala un jugador.
El valor tiene que ser respetado. Monterrey no negocia en modo liquidación. Para complicar más la historia, el propio Andrada no quiso aceptar cualquier oferta. Rechazó la salida al Al-Najma y, pese a sondeos desde Argentina, mantuvo su deseo de quedarse en México. Pero esa decisión tiene un precio. Tendrá que quedar separado, sin jugar partidos oficiales, al menos hasta la ventana de invierno en diciembre. Un escenario delicado tanto para el jugador, que necesita ritmo, como para la directiva, que ve millones invertidos sin retorno en la cancha. Al final, esta situación refleja también la grandeza de Monterrey. Pocos equipos en el país pueden darse el lujo de mantener a un jugador de este calibre sin usarlo. Los rivales hasta se ríen del caso, pero la verdad es que solo un gigante como los Rayados puede asumir este tipo de decisión. Torrent, por su parte, manda un mensaje claro. Aquí no importa cuánto costó. Quien juega es quien convence en los entrenamientos y entrega dentro de la cancha. Y tú, afición, ¿vale la pena mantener a Andrada parado hasta que alguien pague el precio justo? ¿O Monterrey debería ceder y venderlo más barato para acabar con este dolor de cabeza? Según En Juego Deportes y la info de Diego Armando Medina, en el campamento de los Rayados hay un tema que ya no se puede seguir posponiendo. El 9 que compita con Germán Berterame. Porque sí, afición, Monterrey tiene plantel de sobra en casi todas las líneas, pero arriba hace falta ese artillero que marque diferencias, que huela el gol en cada jugada y meta miedo en cada estadio. La directiva encabezada por José Antonio Noriega lo sabe, y por eso ha tocado varias puertas. El problema es que no todas se han abierto. Borja Mayoral prefirió quedarse en Europa, mientras que Borja Iglesias decidió seguir en la primera división de España. Dos portazos que dejaron claro que no será nada fácil traer un delantero de primer nivel desde el viejo continente. Por eso, la mirada empieza a voltear hacia la misma Liga MX, y ahí aparece un nombre que ya encendió los rumores: Diver Cambindo, delantero colombiano que actualmente juega con los Rayos del Necaxa. Su arranque con los hidrocálidos fue prometedor, incluso peleando por el liderato de goleo. Pero su presente no es tan brillante. Atraviesa una mala racha y el viernes pasado, ante León, se calentó con su propia afición después de ser abucheado. Las cámaras lo captaron haciendo una seña extraña, dejando claro que la relación con los hinchas está fracturada. Y aquí viene lo fuerte: Cambindo no es un jugador barato. Con contrato hasta 2027, su carta ronda los 6.5 millones de euros. Una inversión considerable, pero Monterrey podría afrontar sin problemas, porque este club está hecho para traer a los que marcan diferencia. Además, Fernando Gago todavía confía en que el colombiano recupere la pólvora, algo que en un entorno ganador como Rayados podría pasar más rápido de lo que muchos piensan. La realidad es clara: Monterrey necesita un killer, alguien que le pelee el puesto a Berterame y le dé todavía más fuerza a un ataque que ya mete miedo. Y Cambindo, con toda su rebeldía y ese pique con su afición, pinta como candidato a darle ese extra de hambre que Torrent quiere en su equipo. Ahora, la pregunta para ti, Rayado de corazón: ¿te ilusiona ver a Cambindo vestido de albiazul? ¿O Rayados debería apuntar todavía más alto y buscar un delantero de cartel internacional? Según TV Azteca, en Monterrey se mueve una historia de esas que pocos vieron venir y que tiene a toda la afición rayada con la mirada puesta en el mercado. El nombre de César Chino Huerta sonaba fuerte como refuerzo albiazul, pero ahora otro mexicano de peso pesado podría ganarle el lugar: Orbelín Pineda. El caso es así: Huerta era visto como la gran opción para llegar al Gigante de Acero, incluso con la titularidad casi asegurada en un plantel que exige rendimiento inmediato. Pero el jugador de Pumas no termina de decidirse a volver a México. Su prioridad, según cuentan, es quedarse en Europa con el Anderlecht de Bélgica. Y mientras él duda, Rayados no se detiene. Aquí aparece Orbelín, el mediocampista que brilló en Grecia con el AEK de Atenas y que ya tuvo experiencia en España. Estaría en la órbita del Monterrey. Y ojo, porque a diferencia del chino, Pineda sí quiere regresar a la Liga MX, con la mira puesta en llegar en plenitud al Mundial 2026. Eso lo convierte de golpe en una alternativa real para los Rayados. Claro, no todo es sencillo. Mientras Huerta sería una operación más accesible, con Orbelín el tema es otro. Su valor de mercado supera los 12 millones de euros, cifra que el AEK exige y que antes espantó a clubes como Chivas y Cruz Azul, quienes soñaban con traerlo de vuelta. Pero si hay un equipo en México con la chequera y la ambición para dar ese golpe, ese es el Monterrey. El dilema para la directiva albiazul es claro: arriesgarse por la incertidumbre de Huerta, que no garantiza volver, o apostar fuerte por Orbelín, que ya levantó la mano y quiere regresar, aunque eso signifique pagar un precio millonario. Y aquí viene lo más sabroso: afición. ¿Prefieres que Rayados apueste por el talento joven y más barato del chino Huerta,
o que saque la billetera a lo grande y traiga a Orbelín Pineda como fichaje bomba para el Apertura 2025. Según el periodista Nahuel Ferreira, el exentrenador de Rayados, Martín de Michelis, volvió a meterse en el ojo del huracán. Y no por lo que hizo en la cancha, sino por una polémica extradeportiva que explotó en Argentina y que inevitablemente salpica en México tras su breve paso por Monterrey. Resulta que de Michelis habría llevado a su amante nada menos que a una concentración, usando las instalaciones de River Plate como si fueran un hotel particular. Una situación que no solo desató un escándalo mediático en Buenos Aires, sino que dejó su imagen todavía más desgastada en el mundo del fútbol. Y claro, la noticia no tardó en llegar a la afición rayada, que ya lo veía con malos ojos después de su salida. Hoy el argentino está sin equipo y sin rumbo fijo. Durante unos días se habló fuerte de que el Bayer Leverkusen lo tenía en la mira tras dejar Monterrey, pero al final el conjunto alemán optó por Erik ten Hag y cerró la puerta. Así que de Michelis quedó libre, cargando con rumores, polémicas y un futuro que cada vez se ve más incierto. Mientras tanto, en Monterrey la historia es distinta. La directiva dio un golpe de timón y apostó por Domenech Torrent, un entrenador que llegó con la misión clara: reivindicar el proyecto, pelear otra final y esta vez no dejarla escapar. Hasta ahora, la apuesta empieza a dar frutos, porque los Rayados marchan en segundo lugar de la tabla general, respirándole en la nuca al líder y mandando el mensaje de que quieren liguilla directa y protagonismo total. El contraste es brutal. Mientras de Michelis se hunde en polémicas personales, Rayados se levanta con fuerza y se enfoca en volver a la cima. Y aquí queda la pregunta para la hinchada albiazul. ¿Creen que la etapa de Michelis en Monterrey fue un fracaso anunciado, o simplemente un capítulo oscuro que ya quedó enterrado con Torrent al mando?